Es la hora del té en la casa de la maestra. Bienvenidos. Arrancamos el podcast del módulo Experiencias del Máster Laboratorio de la Nueva Educación, un máster de la Universidad Carlos III, la Institución Libre de Enseñanza y la Fundación Estudio. En este segundo podcast reflexionaremos sobre el aprendizaje cooperativo y el ABP, aprendizaje basado en proyectos. Para ayudarnos en esta tarea tenemos con nosotros a dos invitadas a las que les agradezco enormemente su participación en este podcast, porque me consta que están hasta arriba de trabajo. Ellas son Paula y María Amparo, dos maestras del Colegio Santa Ana de Huesca, aunque mejor dejo que sean ellas las que se presenten. Mi nombre es María Amparo Melville Constante, trabajo como profesora de quinto y sexto de educación primaria en el Colegio Santa Ana de Huesca. Tengo 60 años y llevo 39 años disfrutando de esta profesión que engancha y enamora. Mi nombre es Paula Inzaverde, soy maestra de primer ciclo de primaria y doy también la especialidad de inglés en infantil y en tercero de primaria. Nos contaba Fernando Trujillo el pasado fin de semana una historia de fantasmas. Estos fantasmas fueron personas de carne y hueso a las que la historia, en este caso con mayúscula, convirtió en fantasmas a pesar de que deberían ser conocidos por el colectivo docente. Nos hablaba en concreto de Fernando Sainz. Fernando Sainz fue docente, inspector de educación y diputado en el Congreso a principios del siglo XX. Pero lo más relevante para nosotros es que Fernando Sainz fue el autor de varios libros, entre ellos Método de proyectos, y en una de sus publicaciones Fernando escribía lo siguiente. Una mera práctica del trabajo individual era difícil de considerar como sistema serio de enseñanza, en un momento en que las nuevas tendencias educativas coinciden en la necesidad de sustituir la labor aislada de cada alumno por la cooperación y la solidaridad de los grupos de trabajadores. Podríamos haber dicho esta frase anteayer y tendría el mismo sentido que cuando fue escrita en 1928. Paula, ¿habías oído hablar de Fernando Sainz? No conocía la historia de Fernando Sainz, la verdad, me parece muy interesante el saber de esto, porque sí que es verdad que muchas veces el comentario que se tiene en los claustros cuando nos dan formación sobre el cooperativo, los profesores que llevan muchos años en activo lo comentan. Pero si esto lo hacíamos así, pero si esto lo hacemos así. Y son ellos los que llevan muchos años de experiencia ya en la docencia, que realmente técnicas a las que ahora se les ha puesto un nombre en concreto, las llevan realizando desde hace mucho tiempo, pero sin ponerle un nombre, sin hacerlo tan formal, sin hacerlo a lo mejor de manera tan sistematizada. Y me resulta curioso porque yo creo que es verdad que han cambiado muchas cosas en formación con respecto a cooperativo, ahora está todo mucho más estructurado, los proyectos, pero los profesores que tienen muchos años de experiencia en la escuela, que a veces pensamos que se pueden quedar desfasados con este tipo de metodología, saben mucho más que los que realmente acabamos de empezar. ¿Tú, Amparo, habías oído hablar de Fernando? No había oído hablar de él. Cuando hablamos de cooperativo siempre lo hacemos de los hermanos Johnson y algunos otros autores. Pero sí nos habían contado, cuando empezamos a formarnos en cooperativo, del origen del PBL, el aprendizaje basado en problemas. Es el primer cooperativo que yo puse en práctica y con el que aprendí y disfruté pues muchísimo con mis alumnos. Ya en la década de 1950 nos contaban que se utilizó en algunas universidades de medicina en Estados Unidos. Creo que siempre ha habido personas pues innovadoras, incansables en la búsqueda de algo pues muchísimo mejor, adelantados a su tiempo y que pues que no han sido capaces o no pudieron contagiar al resto todo aquello que en lo que ellos creían y ellos aprendieron. Eso quedó ahí, se quedó en la cuneta y años más tarde pues alguien cree que innova, lo coge y bienvenido sea. Exacto, Amparo, bienvenido sea, aunque no sea estrictamente una innovación, sino la recuperación y adaptación de aquello que se hacía ya a finales del siglo XIX.
Son metodologías que están en nuestro bagaje educativo y que poco a poco estamos recuperando y poniendo en práctica. Cada vez son más los colegios y maestros que optan por incluir este método de enseñanza en sus aulas. ¿Cuándo fueron tus primeros contactos con el aprendizaje cooperativo y el ABP? Fue estando en la carrera y me apunté a un curso que hacían en el CIFE de Huesca, pero allí se quedó. Luego realmente cuando entré en mi práctica docente no lo llevé a cabo y desde hace 3 años o así el centro está apostando mucho por el aprendizaje cooperativo y nos han dado formación concreta. Pero es verdad que estas formaciones a veces tienen una carencia, que te las da gente que no es docente en activo. Y es la práctica diaria la que te va diciendo pues por aquí sí, por aquí no. Mirad, dice Tony Solano, uno de los grandes embajadores del ABP, que trabajar por proyectos siempre vale la pena, aun a riesgo de equivocarse. Supongo que estaréis de acuerdo. ¿A vosotras qué es lo que os convence más del aprendizaje cooperativo y de trabajar por proyectos? La motivación que veo en ellos, que se abren al grupo, aprenden a trabajar con todo el mundo, que hoy en día es algo que hay que aprender, y luego el cómo ellos disfrutan investigando, leyendo, creando las preguntas que les hacen otros compañeros. Se ven que ellos son realmente el centro del aprendizaje. Los alumnos no solo aprenden juntos, sino que aprenden unos de otros y nosotros aprendemos con ellos. Son los protagonistas indiscutibles, se implican, disfrutan. Estoy de acuerdo en que con este tipo de trabajo los alumnos se sienten protagonistas. Con el trabajo por proyectos desterramos el paradigma de los contenidos para abrazar el paradigma de la acción. En el paradigma de la acción, el estudiante construye su propio aprendizaje, decide, gestiona y analiza. Le ayudamos a futurizar, a pensar en futuros alternativos y decidir cuál es el que prefiere. Siempre he creído en el alumno, en la oportunidad que tienen de sacar lo mejor de ellos y además poderlo hacer en la escuela. Y para que esto se dé, deben encontrar en la escuela pues, un lugar donde sentirse cómodos, queridos, importantes, aceptados, únicos, y así poder mostrarse y poder mostrar sus fortalezas y sus debilidades. La actitud positiva hacia el aprendizaje siempre ha sido fundamental. Esta forma de trabajar, desde luego, lo tiene todo. Lo tiene todo, pero también supone un trabajo más exigente para el profesor y seguro que a veces nos vemos ante situaciones en que no sabemos muy bien cómo actuar. Amparo, ¿cuál es el mayor reto para ti? El cooperativo crea pues, muchas inseguridades cuando has trabajado muchos años de manera diferente y sobre todo crea inseguridad en la evaluación. Estamos demasiado atados al currículo, a los estándares. Hay veces que dudas, que se pones tú misma en entredicho tu labor docente, decir esto lo habré hecho bien, esto no lo habré hecho bien. Da miedo el experimentar y el abrirte a nuevas metodologías. ¿Y alguna otra dificultad que veáis aparte del tema de la evaluación? A mí lo que más difícil me resulta del aprendizaje cooperativo es incluir a los alumnos que tengo con desfase curricular de más de 2 años dentro del aprendizaje cooperativo que realizamos. Porque la formación de grupos pues te dan técnicas, herramientas para hacerlas. Es también un poco a base de ensayo-error. Habrá grupos que te saldrán mejor y grupos que dices, para la próxima vez tendré en cuenta estos hándicaps que te han podido ir surgiendo. La gestión del aula realmente tú pautas muy bien todo lo que son las normas del cooperativo. Yo, por ejemplo, utilizo un cuenco del silencio que saben que cada vez que lo toco comienza la actividad y cuando lo toco 3 veces la actividad se para, estén haciendo lo que estén haciendo y tienen que guardar silencio, aparte del timer que intento poner siempre, en la pizarra digital para que ellos se autogestionen el tiempo que tienen también y vayan viendo si les queda 1 minuto, si les queda 5. Está claro que no es fácil. Trabajar por cooperativo y por proyectos requiere formación, práctica y mucha reflexión sobre nuestro desempeño como docentes. Tony Solano, a quien ya hemos mencionado con anterioridad, compara el ABP con una paella. Dice que en cada lugar se hace de manera diferente y casi siempre está rica.
Animamos a los docentes que nos escuchan a que se atrevan a cocinar su paella particular. Además, falta de información y recursos no hay. Basta navegar un poco por internet, en blogs y redes sociales de maestros para comprobar el gran tráfico de material y proyectos que hay y que se comparten de manera altruista. ¿Vosotras buscáis información o difundís los proyectos y trabajos que hacéis? Difundir lo que hacemos o buscar información muchas veces pues a través de blogs, de ayuda para maestros, es una página en Facebook que sigo mucho, a través de Instagram. Ahí sigo a varios profesores que también te ponen técnicas de aprendizaje cooperativo, y difundirlo a nivel oficial desde el colegio. Tienen muy presente todo lo que son las redes del centro, tanto Facebook como Twitter como el blog. Y a nivel personal pues sí que me gusta difundir alguna cosilla, algún proyecto. Por ejemplo, hicimos un escape room que tuvo bastante difusión, la verdad, y que ese pues sí que lo difundí más a nivel, aparte del centro, pues más a nivel personal. Muy bien, Paula, muchas gracias por tu participación y también muchas gracias a ti, Amparo, por estar hoy con nosotros. Mil gracias, Oborra, por haber pensado en mí. Te aseguro que no sé si lo hago bien, si lo hago mal, pero cada día me gusta más mi trabajo. Estos zagales me dan vida. Y nosotros nos escuchamos en el próximo podcast.